Buenos días. Ya está. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. Personas que están aquí en el Centro Cultural de la UNAM Morelia y los que nos acompañan en línea en diversas geografías. Bienvenidos al Congreso Internacional Estética de la Paz que estamos haciendo en el marco de un proyecto de investigación PAPIT de la UNAM, Estética de la Paz en la India y México, sensibilidades, disposiciones, sensibilidades y emociones. Y que este es el segundo día, ¿no? Ayer tuvimos un día bastante nutrido en actividades, fue un día complejo, un día que, como dijimos nuevamente, el primer día ofreció los postulados filosóficos de esa tradición, vimos las bases, vimos la teoría estética, hicimos un recorrido por la tradición de la India y vimos la propuesta metodológica en términos de investigación para aproximarnos al tema de la paz a través de la estética y por el concepto que seguiremos mencionando y experiencia, ¿no? Porque no solo es concepto, dijimos en la India, las filosofías son eminentemente prácticas, ¿no? Entonces, ese concepto es Shanta Rasa, ¿no? Y a propósito de Shanta Rasa, tenemos hoy esta ponencia con la que iniciamos el día. Entonces, dijimos que el día de ayer fue la parte teórica. Hoy vemos la parte teórica de las filosofías. El día de hoy es precisamente la parte que tiene que ver con el arte, ¿sí? En seguimiento a ese primer postulado, y el día de mañana la aterrización o la manera que implica una formación para escenarios educativos. Entonces, ese es como ver de este constructo abstracto, el de hoy, el puente fundamentalmente arte, música, personas que han trabajado proyectos artísticos, intervenciones educativas, artísticas en escenarios mexicanos y del mundo. Sin más, voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy, que nos alegra mucho tener a Tatiana Rodríguez de la Fuente para la conferencia de este día, la que inicia el día. Entonces, esta conferencia se titula La música en el camino hacia el Shanta Rasa y sus implicaciones educativas. Recordemos que ayer definimos Shanta Rasa, pero brevemente podemos decir que se refiere en la India Shanta y Rasa, es decir, Rasa es el deleite, el placer estético. Es esa experiencia de deleite estética. Y Shanta lo traducimos al español como serenidad. ¿Sí? Entonces sería el placer estético de la serenidad. ¿Sí? Y las implicaciones educativas, que es lo que nos va a mencionar hoy Tatiana. Voy a mencionar una breve semblanza de ella. Tatiana combina su profesión como maestra, es artista y también investigadora. En la actualidad es técnico docente de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León en España, asesorando en ordenación académica, equidad educativa y convivencia. Ella estudió en música como violonchelista en el Conservatorio de Valladolid. Es graduada de educación primaria como maestra de educación musical y en 2021 obtuvo el máster de investigación aplicada a la educación en la Universidad de Valladolid, España. Forma parte del equipo interdisciplinar de expertos de la Escuela de la India, proyecto educativo de la Fundación Casa de la India en España. Investiga sobre filosofía educativa de Rabindranath Tagore, el arte como herramienta de transformación y la estética de paz. Y nos acompaña también en el cello Jordi Creus, que ayer y antier estuvo con nosotros acompañándonos con su expertise y talento en el violonchelo. Él va a hacer el eco, él va a acompañar el diálogo de Tatiana, por lo cual nos regalan una ponencia ejemplar. Les cedo el micrófono, muchas gracias, bienvenidos. Muchísimas gracias. ¿Hola? ¿Se escucha? Vale. Pues muchísimas gracias, Jico, por esta presentación. Y bueno, pues me dirijo también a las personas que están aquí presentes, que siempre el contacto humano es más fácil, ¿no? Que a través de las pantallas. Voy a comenzar la presentación.
compartimos la presentación. ¿Ya? Sí. Bueno, pues lo que voy a tratar de abordar durante estos 40 minutos es un proceso largo, ¿no? De investigación, de exploración, tanto exploración de muchas horas de lectura, tanto también exploración personal. Y bueno, todo este camino que he recorrido en esta investigación que he podido hacer, esta exploración, pues he pasado pues, por muchas emociones, ¿no? Muchos rasas que me han ido acompañando. Entonces quiero compartir con ustedes este camino que he hecho y estas conclusiones o esta pequeña indagación que he realizado. Entonces presento una pequeña aproximación, una exploración a cómo llegar a esta experiencia estética de la quietud, de la serenidad, de la calma. Y en este caso combino o me acerco a la música como posible vía para llegar directamente a esa experiencia de quietud, de calma, de serenidad. Me acerco a la música pues, por mi experiencia, porque he estudiado en el conservatorio desde pequeña y porque el violonchelo es un instrumento que me apasiona. Entonces, cómo poder ver la música como algo que te lleva y que trascienda y te lleva y te pueda generar esos estados de quietud y de placer y serenidad. Como ven aquí también, entonces aquí está reflejado un violonchelo como ese reflejo personal de por qué me acerco a la música yo misma, ¿no? También vemos un árbol y este árbol pues, representa muchas cuestiones. Este árbol, por un lado, representa la educación. Lo miro, toda esta investigación la miro desde una perspectiva educativa, pues por mi formación educativa, y también representa de alguna manera las fuentes. Y cuando me refiero a las fuentes es todo este trabajo no es posible si no es por mi familia que tengo detrás. Y menciono pues, a mi madre, a mi tía, todo el proceso que realizamos, que esas son de hecho nos apellidamos de la fuente, ¿no? Y siempre decimos, pues es como beber de esa tradición y haber nacido en un lugar en el que con esa sensibilidad a otras filosofías educativas, pues es lo que me hace a mí también reflexionar sobre estas cuestiones. Entonces, digamos que plasmo en este capítulo como algunas cuestiones, pues es como plasmar en estas líneas algo personal y un recorrido también de experiencia propia. Entonces, digamos que combino en esta exploración, en esta investigación, tres cuestiones, que es el Santa Rasa como concepto en el que llevamos trabajando en este proyecto de investigación durante 2 años y que agradezco al doctor Gico haberme invitado a formar parte de este aprendizaje y de este camino. Entonces, el acercamiento a este concepto de Santa Rasa, por un lado, la música, por otro lado, y la educación. Entonces, en esta ponencia se combinan estas tres cuestiones. Se teje un diálogo, por así decir, entre saberes, entre tiempos, entre lo sensible, lo pedagógico, y bebemos de esas fuentes de la tradición de la India. Porque desde pequeña he tenido acceso a la cultura de la India. Mi madre coordina el proyecto educativo de la Escuela de la India. Mi tía, el Laboratorio de Artes Escénicas, que es Mónica, que estaba ayer presentando. Entonces, de alguna forma he bebido también de esas fuentes o he podido tener acceso. Pero nos preguntamos, ¿no? Y nos hemos venido preguntando también ayer, desde el principio, ¿por qué un camino hacia la paz? ¿O qué significa paz? Como decía Gico ayer, ¿qué necesidad existe en el mundo, en el ámbito educativo, para poner la mirada hacia la convivencia, hacia el bienestar, hacia la transformación? ¿Y qué puede aportar las filosofías de otras culturas milenarias como es la India? ¿Qué nos aporta y qué necesidad existe? Ayer Uriel nos presentó un vídeo claramente que muestra esa necesidad, ¿no? Esa búsqueda. Sí, entonces digamos que en esta búsqueda de caminos hacia la paz
cabe decir diferentes factores sociales, relacionales, económicos, climáticos, la crisis de paradigmas en las que estamos experimentando, la deshumanización de la sociedad, y todo esto está incidiendo de forma muy alarmante en la salud mental y en el bienestar de las personas, ¿no? En el contexto mexicano en cuanto a las violencias, pero también en otros contextos en la salud mental, en el bienestar. Y todo esto se refleja en el ámbito educativo. Cada día vemos más niños con problemas de ansiedad, con problemas de estrés, y son cuestiones importantes que tenemos que plantearnos qué está pasando y cómo lo podemos transformar, qué podemos hacer. Entonces podemos decir que existe una necesidad de transformación, y aquí es cuando nos encontramos con diferentes líneas de investigación y cómo podemos llegar a encontrar esa satisfacción, esa felicidad, la búsqueda del sentido vital. Y entonces miramos hacia enfoques humanistas, y la filosofía de la India pues, nos lleva hacia ese camino. Digamos que podemos decir en esta sociedad hay mucho ruido, pero poca transformación. Pero solo vivir transforma. Entonces, el hecho de poder vivir puede ser que haya posible una transformación. Entonces, es aquí cuando nos encontramos con este concepto de santa rasa, al que nos acercamos y que tiene mucho que decir y mucho que aportar ante esta necesidad de búsqueda de bienestar, de mejora de los diferentes aspectos de convivencia en los centros educativos. Entonces, cuando hablamos de santa rasa, ¿qué nos estamos refiriendo? Ayer el doctor Gico hilaba muy fino y llegaba a enfocar este concepto. ¿Y por qué? Lo que quiero ver es por qué puede ser relevante en el ámbito educativo, ¿no? Estas cuestiones las hemos abordado ayer con mucha más profundidad, ¿no? Pero como decía Gico al principio, ¿qué es el santa rasa? Como ese estado placentero y de serenidad, lo traducíamos por serenidad. Esta palabra, como decíamos, está compuesta por dos, santa y rasa, que nos lleva a hablar de ese estado de calma, de quietud, de satisfacción, de gozo. Digamos que aquí he puesto como tres características del santa rasa, que uno podría ser esa neutralidad emotiva, un equilibrio, una serenidad, calma. Es un estado elevado de conciencia en el que se libera y se produce una satisfacción y en el que no existe conflicto, ¿no? Hay una extinción de ese anhelo intenso. Pero si lo vemos así, podríamos decir, ¿cómo podemos entender o visualizar una aplicación práctica de esta cuestión, que es una cuestión muy compleja, es una cuestión de mucha profundidad y es como tan complejo como el conflicto interior de cada ser humano, el sentido de la vida o el sufrimiento humano? Entonces es aquí donde ayer Mónica, por ejemplo, aludía al quinto Veda, ¿no? Aludía al quinto Veda como las artes, aquel Veda que nos da y nos produce esa satisfacción, ese placer. Y entonces es ahí cuando encontramos que este concepto, el concepto santa rasa, tiene una implicación práctica, porque este concepto surge de esta teoría estética, de la teoría estética del rasa. Entonces aquí vemos que por lo complejo se puede hacer simple, se puede hacer sencillo. En esta teoría estética del rasa, en la que ayer profundizamos mucho, esta teoría estética nace del Natya Sastra. Natya Sastra, este tratado de artes escénicas tan antiguo, en el que la finalidad del arte es evocar rasa. Y este rasa sería como ese deleite estético, esa experiencia estética, el hecho de alcanzar una forma placentera de conocimiento, de conciencia. Y aquí pongo pues, tres características que es lo que ayer profundizamos mucho en este concepto del rasa, ¿no? Desde una perspectiva pues, hilando muy fino, como digo. Pero simplemente mencionar tres características o tres cuestiones que yo quiero dejar claras. El rasa no es una emoción,
O sea, no sería como, no es una emoción ordinaria, sino que es algo mucho más profundo, es mucho más, digamos que es como cuando saboreamos esos nutrientes que nos daría un alimento, es lo que es el rasa, no el alimento en sí, ¿no? Entonces es algo que es más profundo que una emoción en sí, pero que el camino para ese es la emoción. A través de la emoción es como llegamos a experimentar rasa. Entonces se produce un proceso hasta llegar a rasa. Rasa es algo que requiere un proceso. Y ayer Jico hablaba de diferentes elementos determinantes, consecuentes, estados mentales transitorios, y es lo que asemejábamos un poco con el taller que tuvimos ayer. Jico ponía esas analogías entre estos elementos que llegan a producir esa disposición con los elementos que pasaban ayer, ¿no? Diferentes elementos con los que jugábamos en el taller y que hicieron que al final del taller se produjera una disposición, un espacio de confianza y un espacio de elevado, ¿no? De conciencia. Entonces requiere un proceso, requiere también una universalización de las emociones. Pues es decir, cada uno nos mueve algo o nos emocionamos, no percibimos las cosas de la misma manera, cada uno las percibe de una forma, pero rasa estamos hablando de algo cuando estamos tocando espacios elevados de conciencia. Entonces, se produce una universalización o despersonalización, no nos identificamos con el hecho, sino que es algo, una cuestión elevada. Un proceso de percepción superior. Entonces, ahí se produce una identificación, digamos, empática con la conciencia universal. Y una cuestión muy interesante aquí es que, y lo hablaba, como decía antes, solo vivir transforma, y es que el ser humano de por sí contiene es conciencia universal, ¿no? Entonces, es capaz de experimentar rasa porque esos sentimientos básicos con los que, o universales con lo que uno se identifica, o esa identificación, pueden ser experimentados porque son inherentes al ser humano. Es decir, esa conciencia universal es el propio ser humano. Entonces, es como una gran confianza, como decía Tagore, una gran confianza en cada niño, ¿no? En cada ser humano que nace, porque cada uno es una oportunidad para transformar y para vivir de otra forma. Entonces, brevemente, esto sería muy complejo, ¿no? Y aquí tenemos la suerte de contar con expertos que nos hablan desde esta perspectiva y de esta filosofía desde una manera muy profunda. Pero lo que yo quiero aquí es que experimentemos un poco y que hablemos de ese diálogo con la música. Digamos que en esta teoría estética se habla de 8 razas, ¿no? Y ayer el doctor Jico Tenkatl hablaba de un 9º rasa que añadía Abhinavagupta. Entonces, ojalá tuviéramos aquí también a Mónica de la Fuente y pudiéramos combinar los diferentes elementos, la danza con la música, y entonces ahí podríamos generar y sentir esos rasas. Tengo la suerte de contar aquí con Jordi, gran músico de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que me va a ayudar a ir con ese viaje y a llevaros también a ese viaje de exploración que quiero contaros en esta pequeña intervención. Entonces decíamos que esos rasas o estados permanentes de la experiencia estética, un rasa decíamos que es algo que se saborea, lo que surge, pero que nace de la propia emoción. Entonces decimos que son 8 rasas. Tenemos lo erótico, Sringara sería. Hasya, lo cómico. Karuna, lo patético, la tristeza.
Raudra, lo furioso. Vira, lo heroico. Bhayanaka, lo terrible. Vivatsa, la sorpresa. Shanta, la calma. Digamos que Abhinavagupta introduce la calma, ¿no? Bueno, hemos hecho un viaje emocional por diferentes razas, diferentes emociones, y Abhinavagupta habla de un noveno rasa, que sería la calma. Y es, ayer el doctor Jicoténcatl, en el texto que ha traducido, nos hablaba justamente de esta, de la serenidad. ¿Y qué es este estado de Shanta? Digamos que Shanta, la calma, la serenidad, sería el rasa supremo. Sería aquel que yace bajo los demás y que se puede alcanzar a través de ellos. Es decir, a través de una emoción podemos llegar a experimentar y a llegar a Shanta, ¿no? Y entonces, digamos que Shanta es algo que está ahí, está debajo, que subyace y del que emerge y al que son devueltos todas las emociones, ¿no? Pero buscando ese estado de alineación o de quietud, de serenidad. Este rasa, Shanta rasa, hablaría del conocimiento de la verdad, de ese estado de ecuanimidad. Y voy a leer esto que tenemos había escrito aquí. Digamos que es ese estado de reposo y serenidad que forma la propia naturaleza de uno mismo. Un estado de sí mismo que clarifica la conciencia y que es latente al ser humano. La verdadera naturaleza de uno mismo, el conocimiento de la verdad, el uno mismo como sentimiento de uno mismo. El resumen de esta teoría estética, o como digamos la esencia de esta teoría estética de la teoría del rasa, se explica muy bien en un pequeño cuento que os quiero narrar, que cuenta la historia, el origen del Ramayana. El Ramayana de Valmiki se origina con esta pequeña historia y es lo que clarifica la esencia de esto que estábamos hablando, la esencia de la teoría estética. Entonces, os voy a contar este pequeño cuento, ¿vale? Cuenta Valmiki, en la primera parte del Ramayana, que yendo por una orilla del río, se encontró con una pareja de pájaros apareándose en la rama de un árbol. En ese instante,
Uno de ellos, el macho, cayó traspasado por la flecha de un cazador. Y la hembra emitió un grito desolador, terrible. Aquel grito penetró en el corazón de Valmiki, quien lo experimentó, o así lo creyó, el mismo dolor, la misma desesperación que provocara el grito del ave. Hasta tal punto se halló de compasión que el dolor estalló en sus labios en forma de poema. Hasta tal punto se halló de compasión que el dolor estalló en sus labios en forma de poema. La expresión mediata de tan intenso padecer brotó ritmada. Y así fue, según relata el mismo Valmiki, como surgió en él la expansión poética. El desbordamiento emocional producido mediante la empatía había hallado camino en la poética, unión de logos y musicalidad. Y a esta palabra, verso nacida de la pena, sloka, la llamó sloka. Narramos aquí entonces cómo a partir de ese estado desolador, de la tristeza de Karuna, cómo eso llegó a generar una creación poética, una creación. Y esa es la esencia de esta teoría estética, cómo el camino para llegar al Santa Rasa es a través de la emoción. La emoción es el condimento fundamental para llegar a experimentar, ¿no? A experimentar Santa Rasa. Entonces aquí la experiencia estética, la experiencia artística, el arte, se concibe como una vía directa hacia el estado de paz, de quietud, de serenidad, de reposo. En el Mahabharata, hay varios ejemplos, en el Mahabharata de alguna forma se dice que el rasa que está más presente es el Santa Rasa, pero no de una manera explícita, pero sí sugerente, ¿no? Sugerente al final en toda la narración. Y ahora vamos a ver, existen numerosas vías, numerosos caminos de llegar hacia la experiencia estética, hacia el Santa Rasa. Pero vamos a profundizar aquí qué función tiene la música, en este caso, para llegar hacia esta experiencia placentera, esta experiencia de serenidad. Y es que la música, mirad, aquí hablamos de, y nos centramos un poco en el anahata nada. Nada significa sonido, y anahata nada sería como ese sonido primordial, como ese sonido, la creación comienza con un sonido, ¿no? El sonido tiene mucho que ver en el proceso de creación. Ese sonido primordial, esa música callada de la que hablaba San Juan de la Cruz, ese sonido inaudible, interno, el sonido del universo, el sonido de la creación. Entonces, el sonido está ahí, o sea, existe, digamos, un sonido que no es audible por nuestras orejas, pero que está ahí, ¿no? Y cómo llegar, si somos capaces de llegar a escuchar ese sonido primordial, es lo que nos une directamente con la conciencia universal. Este sonido se representa con el mantra Om, que vamos a experimentar.
invito a que cerréis los ojos. Por la nariz. Muchas gracias por vuestra generosidad de compartir este rato. Digamos entonces que se habla de este sonido primordial y el mantra Om como que representa este sonido de la creación. Existe otro tipo de sonidos que se llaman los Anahatanada, que son esos sonidos audibles, perceptibles y que provienen de ese mismo sonido y que vuelven a él. Por lo tanto, esto nos dice que los sonidos nos llevan directamente a ese sonido primordial, a ese Anahatanada, a ese sonido del universo, de la creación. Entonces, el universo se creó a través de esa vibración. La vibración genera unas frecuencias, y esas frecuencias generan un sonido. Entonces, el mundo está lleno de sonidos, aunque nuestras orejas no sean capaces de escucharlos, pero el mundo es vibración, y entonces esos sonidos audibles nos llevan directamente, la música, por así diríamos, que es un camino directo hacia la escucha de ese sonido primordial que nos lleva directamente o está vinculado directamente con la conciencia universal y con el Santa Rasa. Por lo tanto, podríamos decir que la música es una vía directa hacia aquel sonido primordial que no es audible, que se conecta con la creación y con la conciencia universal, y que es capaz de establecer una comunicación a nivel esencial. Digamos que la música es capaz de despertar esa conciencia en su propia esencia. La música nos lleva directamente a esa conciencia universal y por lo tanto es un camino directo hacia el Santa Rasa. Entonces, ese sonido primordial que podemos buscar es inherente a todo el ser humano. Entonces, en lo que encuentro en la investigación coincide con el hecho de que esos sentimientos básicos, esos sentimientos están latentes en el ser humano, y al igual que el sonido es algo que es inherente al ser humano. Entonces, aquí hay una reflexión muy interesante que encuentro en la investigación que dice: la experiencia estética a través de la música puede ser imborrable y permanecer en el ser como una intuición. Es decir, esa experiencia estética que uno puede tener a través de la música puede permanecer en el ser humano como algo imborrable, como una experiencia que te lleve realmente a lo que perseguimos, que es desarticular este ciclo de violencias hacia el bienestar, hacia mejorar la convivencia. Entonces, se encuentra en la investigación un paralelismo con, al igual que digamos que ese estado se encuentra inherente en el ser, y que hablaba Jico de ayer, ese sonido primordial es algo que está inherente en nosotros. Entonces es el poder de transformación, como decía, solo vivir transforma, porque cada persona es una oportunidad, ¿no?, de desarticular este ciclo de violencias y de este camino. Entonces, podríamos afirmar que este sonido primordial de nada reside en todos los seres vivos. Y la música tiene una función importante para llevar a la persona a este estado de Santa Rasa.
Wow, no queda mucho tiempo. Y tenía yo aquí, vale, entonces... Vale. Entonces, aquí podríamos hablar de qué elementos musicales, y profundizamos, qué elementos musicales influyen en generar esa experiencia estética que trascienda hacia la calma y la serenidad. Y aquí hablamos de varias cuestiones. Mirad, la música, como decíamos, todo surge a partir de la emoción. La emoción es el elemento fundamental para llegar a experimentar rasa y en su caso, santa rasa, ¿no? Entonces, profundizando en qué elementos influyen en generar la emoción, en la música india tenemos 7 divisiones del sonido, ¿no? Y se dice que la emoción reside en el intervalo, es decir, un intervalo, otro intervalo. En ese intervalo, ese choque de sonidos entre un sonido y otro es donde reside la emoción. En la música india se habla de 7 notas de la escala, 7 swaras. Cada uno de los swaras está vinculado, o sea, digamos, ayer hablábamos con la cena, la música son matemáticas, la música es perfección. Entonces, si realmente somos capaces de comprender la música en su esencia y en su perfección, es llegar a comprender la propia vida y el propio ser humano. Entonces teníamos aquí preparado un pequeño ejercicio para explorar estas 7 notas de la escala, 7 notas de la escala en las que se divide el sonido en la música india, aunque también se dividirían en 22 de una forma más, atendiendo más a la naturaleza, o una forma más rigurosa serían 22 divisiones que se llaman srutis y que además se dividen en familias según su estado de ánimo. Pero estos 22 srutis, incluso nosotros, nuestro oído no es capaz de diferenciar esos sonidos. Entonces vamos a experimentar estas 7 notas de la escala con experimentemos esto y luego nos adentramos en otra cuestión muy importante dentro de la emoción y la música. Vamos a poner la tampura, que la tampura es un instrumento que se utiliza en la música india como básico y sobre el que casi podría representar ese sonido primordial, ese sonido estable. Y a partir de ahí es donde se improvisa y donde se crea. Entonces vamos a aprender estas 7 notas de la escala. Pues mirad, estas serían las 7 notas de la escala y tenemos otra cuestión muy importante, es que la música en la India, y por eso tomamos nos acercamos a la música de la India porque ellos trabajan a partir de los ragas. Los ragas serían una combinación de sonidos que es capaz de evocar un estado anímico. O sea, la emoción en la música de la India está totalmente vinculada, porque para ellos los ragas, que sería como una combinación de sonidos, cada uno de ellos evoca un estado anímico en concreto. Y hay muchas cuestiones que influyen en
en generar ese estado anímico, ¿no? Aquí tengo cuatro ragas que quería mostraros para decir exactamente qué es lo que hace, qué notas concretas hacen que nos evoque un estado anímico u otro. Por ejemplo, en el raga Karuna, mira. Este sería el raga que nos iría hacia Karuna y esta nota es la que nos llevaría más hacia el estado de Karuna. O por ejemplo, en el enfado, sería, por ejemplo, el do, otra nota que exploraría más el enfado. Bueno, esto desde una perspectiva, desde la música de la India, y luego desde la música clásica, por ejemplo, también tenemos vinculación entre la música y la emoción, ¿no? Por ejemplo, tenemos el modo mayor. O el modo menor. Entonces, desde diferentes perspectivas podemos ver tanto la música india como la música occidental, como la música es emoción directamente. Entonces, lo que sí que podemos afirmar en esta investigación, y aquí tendría casi que terminar, es que el noveno rasa puede evocarse a través de la música y que la música puede llegarnos a generar ese estado de quietud y de calma, de serenidad. Claro, ahora vendría la siguiente parte, pero que ya no hay mucho tiempo, que sería ¿qué implicaciones educativas tiene esto, ¿no? O sea, de toda esta investigación, ¿qué conclusiones se extraen para aplicarlas en el ámbito educativo? Entonces, yo creo que ya no tenemos tiempo. Sí que... Vale. Vale, sigo entonces. Entonces, ¿qué implicaciones tendría esto en el ámbito educativo, ¿no? Implicaciones pedagógicas. Y aquí encontramos unos referentes que nos sirven realmente para decir esto ya se está haciendo, ya se ha hecho. Y por un lado es Tagore. Ayer Gustavo Canzobre nos hablaba de Tagore en su ponencia y nos aclaraba muy bien como unas cuestiones básicas y esenciales de su filosofía educativa, ¿no? Pero Tagore fue capaz de llevar esa experiencia estética, ese deleite estético en el ámbito educativo. Entonces, no es una utopía, sino que es real. Esto se pudo hacer. Tagore lo llevó a la práctica y pudo hacer que el arte fuera la parte fundamental de su escuela, ¿no? Y que este deleite estético estuviera presente. Entonces tenemos este referente, por un lado tenemos a Tagore, en el que no me extiendo porque ayer Gustavo habló perfectamente de cómo es esa filosofía educativa. Y otro referente que encontramos es el programa educativo de la Escuela de la India. La Escuela de la India es un programa de actividades educativas, culturales, artísticas, de gestión de la diversidad y el diálogo intercultural. Es el programa de la Casa de la India que dirige Mercedes, que yo creo que estará por allí. Ahora me gustaría darle la palabra también un ratito. Entonces, la Fundación Casa de la India está situada en Valladolid, en España, y desde aquí lo que es una plataforma para desarrollar, bueno, lo que hacemos es difundir la cultura de la India, crear puentes y dialogar con la India, hacer encuentros artísticos también para que dialoguen otros artistas con los nuestros locales y concretamente la Escuela de la India lo que hace es ofrece un programa de actividades en el que ofrece experiencias de deleite estético a numerosos niños, jóvenes, adultos que van por las mañanas a la Escuela de la India durante todo el año. Entonces,
en esta escuela de la India está imbricado el Laboratorio de Artes Escénicas que dirige Mónica de la Fuente con la Escuela de la India que dirige Mercedes, y ahí se ofrecen experiencias educativas, artísticas a todos los niños, experiencias de sensibilidad. Entonces aquí encontramos, son diferentes imágenes que muestran lo que se hace en Casa de la India, en el que también nuestra maestra Apexa también tiene un papel muy importante dentro de la Casa de la India, con el yoga, pero son diferentes actividades que de una manera educativa ponen en práctica y transforman de alguna manera, generando estas experiencias de sensibilidad, de gozo estético, de placer estético. Aquí pongo numerosos ejemplos, ¿no? Vale, entonces aquí en este punto voy a terminar con un decálogo con 10 recomendaciones educativas. Habría muchas más, ¿no? Pero quiero señalar 10 cuestiones que he obtenido de esta investigación y que, bueno, quizás en un tiempo sacaría otras o sacaría más, o bueno, pues de momento hasta donde he llegado, estas son algunas. Entonces quiero mencionar 10. Y luego damos el paso a Mercedes, que no sé si se puede ir preparando, si está por aquí. Vale, 5 minutos para Mercedes, sí. Pues no sé si, Mercedes, ¿estás por ahí? También para que se vaya preparando. No sé si se oye. Ah, sí. Sí, ahí estás. ¿Se oye? ¿Sí? Claro. Bueno, es que es mi madre, claro. Y entonces pues, me sale decir, ¡mamá! Sí. ¿Quieres, Pero te bueno, dejo sí que se oye. ahora Sí, sí. o termino con las... Co- Como tú digas, Tatiana, como tú quieras. Si se me oye, porque esto aquí no siempre hay mucha Sí que buena se te oye. Venga, cobertura. pues Vale. 5 minutos tenemos solamente y luego termino yo con las 10 recomendaciones. No, bueno, pues buenas tardes por aquí y buenos días por allí, ¿no? Es lo bonito de tener estas conexiones con otros lugares, con otros espacios, con otra gente. Les saludo a todos desde Valladolid. Y quiero agradecer sobre todo en un principio, aunque sé que no caben estos minutos, pero el hecho de que tengan un congreso con esta dimensión, con tantos maestros, nos da esperanza para poder continuar también, ¿no? Pero en concreto con la Escuela de la India, que, bueno, que ya tienen la misma andadura prácticamente que la Casa de la India, ya son más de 20 años, ¿no? 20 años que es una escuela que se adapta, por supuesto, a los tiempos, ¿no? Porque no hemos visto y hemos ido evolucionando y hemos visto que los niños o jóvenes que acudían hace 20 años, incluso ayer, incluso hace 2, no son los mismos porque el mundo cambia excesivamente deprisa, ¿no? Entonces, por eso nosotros queremos y pretendemos ser una alternativa o mejor, ¿no? Un complemento para todos los procesos educativos que se crean, ¿no? En la escuela. Nos ofrecemos para eso, ¿no? Para que los jóvenes, los niños salgan de sus escuelas y vayan a otros espacios y vean otras cosas, ¿no? Es simplemente. Y nos planteamos muchas veces y decimos, bueno, es posible hacer algo en 90 minutos, ¿no? Fíjense qué rápido, en 90 minutos, ¿no? Y la experiencia nos dice que en 90 minutos se puede hacer mucho, pero mucho, mucho, ¿no? ¿Cómo se puede expresar de esta manera? Porque al final de lo que se trata es de tener una experiencia, de tener un encuentro con maestros, ¿no? Los maestros, no solamente los que la Escuela de la India propone, sino los maestros de cada día, los que encienden la luz del conocimiento, los que se merecen el respeto, ¿no? Esos conceptos de ese encuentro con los maestros, ¿no? Nosotros, nuestra escuela tiene ¿no? la ventaja o no sé, o la gracia o no sé, o el encanto de nutrirse de la sabiduría de la India, en concreto también como inspiración con Tagore. Pero por resumir rápidamente, ¿no? ¿Cómo podría definir esta escuela donde acuden muchos jóvenes, niños, mayores en esas experiencias que vamos a poner de 90 minutos, ¿no? Diría que es una escuela que propone una experiencia viva. ¿Por qué una experiencia? Porque la experiencia
transforma, porque solo vivir transforma, ¿no? Porque una experiencia viva nos acerca a conocernos mejor, a usar la experiencia para expandir nuestras capacidades. Porque una escuela no se trata de almacenar datos o esta experiencia, sino se trata de transformarse con ellos, ¿no? De ser conscientes, ¿no? Cualquier actividad educativa debería de facilitar el autoconocimiento y despertar la conciencia, ¿no? Sobre todo para ese bienestar personal, pero bienestar colectivo, ¿no? Llamaríamos que educación sería igual que como llamar a creadores conscientes, ¿no? Entre las muchas actividades y por ser muy resumido, ¿no? Con todo esto siempre hay una experiencia artística, porque el arte tiene la capacidad de crear conexión con el mundo, conmigo mismo, con los demás, con la naturaleza, con la vida, con la muerte, con todo, ¿no? Conecta. Entonces, el arte sería como la belleza vibrante del alma, ¿no? Tatiana ha explicado muy bien, ¿no? La música, porque evidentemente la música es vibración y la música es una forma viva que se experimenta en el corazón. El corazón tiene que estar en la escuela, en la educación, en el momento, en la vida, ¿no? Es el órgano vital también que nos invita a conocernos y a expresarnos mucho mejor. La música, el amor, la compasión no se representan, sino se encarnan, se viven, ¿no? Por ejemplo, la danza, ¿no? La danza también podríamos definirla poéticamente casi como el juego consciente de la vida, ¿no? La poesía, ¿no? La poesía que no se define por sus palabras, sino por lo que sugiere. Un buen verso, por ejemplo, no describe, sino revela. Así podríamos hablar del arte constantemente. Inspirar esto, difundir estos conceptos, transmitir, ¿no? En ese hilo conductor ¿no? Siempre que tratamos de coger grupos a los que hay que educar, con los que hay que compartir, el hilo conductor tiene que ser la empatía, el amor, ¿no? El juego dinámico de la verdad, ¿no? La simpatía, ¿no? Una de las palabras más bonitas de Tagore. Todo eso tiene que estar vivido y todo eso se puede experimentar. Y al final, lo que queremos con estas experiencias, lo que queremos es que algo ha causado en las personas que han participado, ¿no? Y lo vemos clarísimamente en cómo entran y cómo salen. Eso sí que es para nosotros la fuerza y el espíritu para continuar, contribuir a una transformación de vida, a una transformación de experimentar el amor a la vida en todo momento. No quiero extenderme ya nada más, creo que es cortar y el ánimo para seguir reproduciendo estas experiencias y el ánimo compartido para que sigamos ahí en caminos que nos van, ¿no? Definiendo como sociedad y desde luego la luz siempre está, ¿no? Es la que brilla y la oscuridad es parte de la vida, pero la luz es la que ilumina. Y nada más. Es Perfecto. bueno cortar porque si no, no hay manera Muchas de hacerlo. Les gracias. contaría muchísimas más cosas, pero creo que Y porque con tenemos este ya poquito, tenemos que cortar sí, ya. dejo paso a Tatiana, sí. Muchas gracias y simplemente menciono, Mercedes estaba hablando de lo que cuando uno entra a una experiencia y cuando sale, lo que se genera, ¿no? Y ayer lo vivimos también, cómo entramos en el taller y cómo salimos, ¿no? Qué es lo que se generó, que generamos todos, que nosotros simplemente estábamos como poniendo algunos elementos para que surgiera y floreciera, ¿no? Entonces, yo hablaba de 10 como un decálogo, que lo voy a leer muy brevemente y que podremos profundizar en otro momento, en el que sería el acto educativo en sí como un acto estético. ¿Por qué no miramos o cuidamos que lo educativo sea bonito, sea bello, y que lo cuidemos, que sea una experiencia estético-musical? Entonces ahí tiene que haber emoción.
en una experiencia educativa. Tenemos que generar esa disposición interior, esa disposición que llegamos a generar al final del taller, ¿no? Esa vibración. Y también tiene que haber disciplina, tiene que haber... porque no todo es fácil, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la función del maestro o del maestra en esta experiencia? Tienen que ser personas creativas, que sean capaces de generar esa experiencia estética y que hagan vibrar a esas personas. El aprendizaje tiene que ser un gozo, un deleite. Tiene que haber espacios para la creación. Tenemos que experimentar, tiene que haber experiencias. Por ejemplo, musicalizar una experiencia educativa implica que experimenten con su propio cuerpo, con su propia voz, con su propio ellos mismos, ¿no? Esas experiencias que nos van a acercar a esa quietud, serenidad, calma y que, como decía Maillard ahí en esa reflexión, quizá podrían ser imborrables estas experiencias y generar esa desarticulación del ciclo de violencias, porque tener esas experiencias nos puede llevar hacia un camino hacia la no violencia. Desarrollar la creatividad, la imaginación. Como hablábamos ayer con Gustavo Canzobre, el maestro tiene que ser aquel que es un guía, ¿no? Que te da la libertad para poder crear, imaginar, pero también te enseña el camino. Y aquí la creatividad, la imaginación se trabajaría con cuentos, narraciones, poemas, metáforas. Otra cuestión, quinto elemento, el cuerpo es muy importante en la experiencia educativa. No se trata de solamente recoger datos, sino que tenemos que integrarlos en nuestra propia persona y para ello el cuerpo es importante, ¿no? Generar prácticas expresivas y de movimiento o ejercicios o técnicas contemplativas que nos van a experimentar a través de nuestro cuerpo como canal. Sexta, cuidar y respetar la individualidad de cada persona, porque como decíamos, a lo mejor Jordi toca una melodía y uno lo interpreta o uno se emociona con una cosa o con otra, depende de las vivencias que cada uno haya tenido, entonces hay que cuidar esa individualidad y dar una gama grande de experiencias para que el individuo pueda experimentar desde su propia persona, desde su personalidad. Luego la observación, porque un niño aprende observando. Tampoco es cuestión de decirle tienes que hacer esto, sino cómo voy a enseñar yo a alguien a amar la música, por ejemplo, si yo no la estoy disfrutando o no me apasiona. ¿Cómo voy a enseñar a alguien matemáticas si yo no estoy disfrutando lo que estoy enseñando? Eso es imposible, ¿no? Entonces, la observación, pero entonces en esa observación es cuidar todo lo que nos rodea. Y cuidar todo lo que nos rodea implica que en el ámbito educativo debemos cuidar todas las palabras que se utilizan también, porque las palabras, cada palabra que decimos genera una vibración. ¿No? Como dice nuestra maestra Pexa, dice, nuestras palabras tienen un poder inmenso, canalizan una fuerza creativa que se expresa como acción y en última instancia crean nuestra realidad. Digamos que las palabras llegan a crear nuestra realidad. Entonces, ¿qué importancia es la vibración que tiene? Luego el ritmo, el motor, la constancia, el aprender cuidar lo sutil de todo el ambiente y que todo requiere un proceso, ¿no? Pero también con una disciplina. ¿Qué más? La dimensión espiritual es algo que quizá no tenemos, y no estoy hablando de cuestión de religiones, sino es una dimensión espiritual que es inherente a todo el ser humano y que eso tenemos que contemplarlo también en nuestros centros educativos. Y por último, la respiración como elemento fundamental, ¿no? Es la respiración, la que nos va a llevar a regular también esas emociones. Ayer Mónica, cuando la escuchábamos respirar, cuando estaba expresando diferentes emociones. Y entonces esa respiración es la clave para llegar a la regulación emocional también. Bueno, 10 cuestiones. Muchísimas gracias. Y siento el... Tenemos mucho que agradecerles a Tatiana, a Mercedes y a Jordi. En una sesión articulada,
compleja, es sensible y evocadora de lo que estamos intentando comunicar. A Jordi, pues, no lo presenta su propio trabajo, como vieron, ¿no? O sea, no necesitamos presentarlo, lo presenta su trabajo. La armonía que hemos visto en este momento, pues, nos remite a varias cosas. Entonces, vamos a abrir, si hubiera alguna pregunta o comentario aquí en la sala o en línea, es el momento. No es sencillo confluir en espacios así. Como me tocó la función de ogro el día de hoy, el moderador, el moderador quedó adormecido, entonces no hubo ogro, entonces era muy importante que terminara. Sabemos la rigidez de estos eventos donde parece que se hacen bolillos y es una tras otra, eso no funciona. Entonces, el argumento y lo que Tatiana quería comunicar es una estructura que requería terminarla así, y así se logró. ¿Okay? Entonces, yo les agradezco mucho. Entonces, si alguien tuviera una pregunta, un comentario, si está en línea, tenemos uno, juntemos tres, ¿no? A ver, va uno. Todo esto está ocurriendo en el contexto del proyecto de investigación que llevamos aquí en la UNAM, el PAPIT, que es una forma en que la UNAM nos permite hacer este tipo de investigaciones y que termina este año. Y este congreso es el congreso donde ofrecemos resultados de ese proyecto. Entonces, hay una secuencia, hay metodologías que queremos compartir, se van a publicar. Hay un sitio web donde ya está activo y estaremos poniendo todo lo que son resultados, porque lo que hacemos no le pertenece a los investigadores, le pertenece a la gente que lo necesita, y la UNAM nos lo permite. Regresar todo eso que nos da para hacer esto para la gente sin ningún costo extra, porque ustedes ya lo pagaron con los impuestos que nutren a la universidad. Entonces, todo esto no es algo extraordinario, es algo que la UNAM ya ofrece y ustedes pagaron. Entonces, si no hay otra más, iniciemos con la de aquí. Si alguien más se anima, excelente, estamos sobre tiempo y listo. Pero adelante, por favor. Hola Tatiana, me encantó como siempre. Yo te quería preguntar, ¿qué piensas sobre cómo ir aplicando, cómo relacionar los conceptos, en especial los educativos que mencionas, para jóvenes tal vez más grandes, como de bachillerato o incluso de licenciatura? Porque a veces pareciera que conforme los niños van creciendo, pues los vamos encasillando más en una estructura sin juego, sin creatividad, sin diversión, ¿no? Incluso como esta disciplina muy militar que a veces hay en las escuelas de muchachos que todavía son niños, pero que ya son niños grandes, ¿no? Los adolescentes, ¿no? Y también siento que tiene relación. ¿Qué piensas sobre la educación artística, de cómo también puede a veces ser muy disciplinada y es arte y se supone que es creativo, pero nos quitan esa parte de libertad, ¿no? Y también siento que tiene que ver porque muchos jóvenes entran a la educación artística jóvenes, ¿no? Y gracias. Vale, gracias Valentina, siempre es un gusto dialogar contigo y reflexionar. Bueno, pues las dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la cuestión de cómo trabajar esto con jóvenes o con adultos o con personas, no con niños, ¿no? Bueno, ayer veíamos también, para nosotros era también un reto hacer el taller con adultos, normalmente es con niños, ¿no? Pero todos tenemos nuestro niño interior y hay que sacarlo. Quizás los jóvenes o los adolescentes tienen como más miedo, ¿no? Más miedo a hacer el ridículo, pero es algo que todos tenemos y que todos, incluso con los niños es más fácil, ¿no? Porque experimentan. Entonces, según va pasando la vida, nos vamos poniendo capas y va siendo más complicado, pero eso no quita a que una experiencia artística sea capaz de evocar y generar esto en cualquier persona, en cualquiera, ¿no? En cualquier edad. Y luego sobre la educación artística, pues yo lo vinculo también mucho con mi propio camino, en el que
pues tienes una estructura, incluso en el conservatorio, muy rígida de educación artística, en la que o sea, encontrar el camino o encontrar el lugar que tiene uno con la pena es que no se enseña, quizás se enseña el arte de una forma muy disciplinada, que la disciplina es importante, pero tiene que haber una conexión que tenga el sentido, ¿no? ¿Para qué el arte? Que es como, pues yo lo puedo dejar con mi propio proceso con el violonchelo, ¿no? Encontrar el camino de esta educación artística. Entonces sí que creo que es importante que haya un cambio en ese sentido, o que sea disciplinado, sí, pero que también veamos el arte, y a mí eso es lo que me ha acercado, el acercarme al arte de la India es lo que me ha ofrecido, es lo que me ha dado esa libertad, me ha dado esa perspectiva, esa dimensión para poder encontrar el arte como algo mucho más allá que simplemente una disciplina. Entonces, creo que incluso las filosofías de la India pueden aportar mucho en la educación artística desde esta perspectiva. Gracias. Muchas gracias, Tatiana. Gracias, Jordi. Gracias, Mercedes. Vamos a regalarles un aplauso, ¿no? Para poder Vamos a cerrar esta mesa. No se vayan, los están conectados. Únicamente hacemos una pausa. Iniciamos en 5 minutos la siguiente mesa. Estén atentos y pues muchas gracias a todas y a todos.